Hola, hola, ¿cómo están todos? Hola, ¿cómo ¿Cómo están están? en este nuevo día? Oye, les damos la bienvenida a Café Kintsugi. Les recuerdo que se transmite todos los martes a las 11 de la mañana por www Radio Hoy en la señal de streaming y también en el canal 131 de TV Zapping. Escríbanos, mándenos sus mensajes a nuestro Instagram, @Café Kintsugi. Iremos respondiendo todas sus consultas. Y eso también nos permitirá definir cuál es el siguiente tema del próximo programa. ¿Cómo está Julio César? Hola, Chenhui, ¿cómo estás tú? Qué gusto de saludarte. Bueno, acá estamos con otro Café Kintsugi y la píldora científica de la semana es una enfermedad que nosotros vemos mucho de vez en cuando en la clínica, y me refiero a esta enfermedad que es la fibromialgia, que se han descubierto nuevos ensayos científicos y podríamos conocer su origen, que sería autoinmunitario. Las personas con esta dolencia producen autoanticuerpos que aumentarán la sensibilidad de los nervios al dolor y también provocarían otros síntomas atípicos. La fibromialgia, hay que decirlo, es una gran desconocida, pese a que afecta al más del 2% de la población mundial, y las mujeres, especialmente entre los 20 y los 50 años, que sufren con mayor frecuencia esta enfermedad, no hay con certeza un origen de la causa. Así que este estudio que se está realizando en varios países, conjuntamente, entre ellos Inglaterra y otros de Europa, estaría arrojando un desequilibrio en los neuroquímicos del sistema nervioso central que harían que la sensibilidad al dolor de la persona aumentara. Se ha logrado poder realizar esta réplica con ratones y se han logrado avanzar montones, por lo que podría ser un gran hallazgo, primero conocer a ciencia cierta la causa y después poder atacar la causa. Así que este estudio tiene muy optimistas a la comunidad científica para seguir avanzando. ¿Qué te parece? Hoy me parece genial porque la fibromialgia realmente es una de las enfermedades que son terribles para quienes la padecen. Sufren de mucho dolor y es muy difícil también para ellos de alguna manera validarse con las personas que no lo sufrimos para que los podamos comprender. Además que es algo que no es fácil de percibir por un tercero, por lo tanto nos cuesta también comprender, empatizar con lo que está viviendo una persona con fibromialgia. Así que ojalá que se vayan haciendo más avances respecto de las causas. Uno de los planteamientos que también ha habido en algún momento es que puede, no es que sea el único factor, pero puede haber un factor importante que es el estado psicoemocional de la persona respecto a la fibromialgia. Sabemos que muchas de las emociones, que nuestro sistema emocional a veces se aloja y se vive traumáticamente en el cuerpo. Y hoy día lo que queremos hablar justamente es de las emociones desagradables, porque las emociones son un mundo maravilloso, pero que la verdad es que no se conoce mucho, porque vivimos en una sociedad que está más racionalizada que emocional, ¿verdad? El mundo de las emociones ha sido tema desde épocas antiquísimas, desde la filosofía, y actualmente ha seguido, lo ha tomado la temática de la psicología y gracias a Dios también la neurociencia en la actualidad. Los planteamientos filosóficos han sido variados. Hay algunos que han planteado que tenemos que buscar una armonía. Yo voy por ese alineamiento también. Otros indican que se debe cultivar solo aquellas emociones que son agradables, como la alegría, el amor, el estado de tranquilidad, placer. Otros filósofos han planteado que independientemente de la emoción, esto debiese experimentarse con moderación. Es un buen punto. Y otros han sido mucho más tajantes y exagerados y han dicho mejor no emocionar, descartar, negar. Hoy en día se asume que el ser humano es un ente productivo, ¿cierto? Nos forman desde chiquititos a ser funcionales, producir y cumplir con ciertos cánones en nuestra sociedad que nos está exigiendo. Entonces, nuestra guía ha sido más la racionalidad y la lógica. Ser emocional es visto como un signo de debilidad, un signo de conflicto, un signo de cosas de mujeres, de baja productividad, y que además nos hace perder el tiempo. Sin embargo, la neurociencia y la psicología y las ciencias sociales en general se han desarrollado lo suficiente como para ayudarnos a comprender que las emociones forman parte de lo que nos permite adaptarnos a los retos y desafíos y dificultades de la vida del día a día.
y que normalmente además van a jugar a nuestro favor para que podamos tener una vida en armonía y en bienestar. Comprendamos qué son las emociones entonces. Vamos por algo sencillo. Las emociones son reacciones psicofisiológicas, son como modos de adaptación, son como un modo de patrones también en donde nosotros podemos adaptarnos a ciertos estímulos, responder a ciertos estímulos, sobre todo cuando esto nos perturba, cuando se percibe, ya sea que este venga desde un objeto, de una persona, un lugar, un suceso desagradable, un recuerdo importante, desagradable o agradable. Y va a ser aquello que vamos a sentir cuando percibimos esto de estos estímulos. Son respuestas psicofisiológicas que dan nuestro cuerpo ante un estímulo real o imaginario. Por ejemplo, si imaginamos que entra un león a nuestra casa, nuestra primera reacción seguramente va a ser correr. Correr para poder sentirnos protegidos, para ponernos a salvo. Y eso va a ser miedo. Esa emoción que vamos a sentir va a ser miedo, pero gracias a que sentimos ese miedo vamos a poder reaccionar y colocarnos a salvo. Desde el paleolítico que hemos tenido que usar estas emociones para protegernos y nos sirven para mantenernos en este equilibrio y para sobrevivir. Nuestro organismo reacciona de la misma forma, tanto al miedo sea real o imaginado, eso tengan que tenerlo en consideración. Las emociones básicas se reconocen universalmente y se han descrito diferencias culturales y de género. Pero las emociones que han sido definidas por Ekman en el 1972 son generalmente ampliamente reconocidas a nivel universal. Y estas son las de felicidad, de tristeza, miedo, disgusto, ira, desprecio, sorpresa. Ser capaz de percibir, reconocer las emociones, lo que expresamos, nuestras conductas emocionales se considera fundamental para que tengamos una experiencia de empatía, de realizar conductas prosocial y de mantener un adecuado funcionamiento psicosocial. De hecho, hay estudios elaborados por el doctor Mario Millán en la Universidad de Málaga en el 2017 en el área de psicología social, que muestran que una adecuada capacidad de una modulación emocional va a ser un factor protector en ambientes laborales. Esto es re importante porque siempre como que se ha tratado de dejar el mundo emocional fuera de lo laboral, pero estamos viendo que es un factor protector ante ambientes laborales estresantes. Es interesante el mega resumen que hiciste, Chen-Hui, porque desde antes de la aparición de las ciencias sociales y de la ciencia de la psicología en sí, las emociones se miraban desde la literatura, desde la poesía, desde la filosofía, y desde la filosofía, desde todas las corrientes filosóficas, ¿no es cierto? Entonces algunos las negaban, otros decían que estaban fuera de la lógica. Sin embargo, hoy día con la psicología y con la ciencia y la psicología podemos entender que estas tienen funciones y que son útiles y que son de alguna manera señales también de que nos alertan, nos avisan de que algo está pasando, algo bueno, algo malo, algo como esto de la situación del león que tú planteas. Y se puede decir que las emociones tienen, en términos generales, tres funciones. Primero tienen una función adaptativa y de sobrevivencia. Luego tienen una función social y finalmente tienen una función motivacional, por supuesto. La función adaptativa y de sobrevivencia prepara al organismo para la acción, siendo esta una de las más importantes. Gracias a esta capacidad podemos actuar eficazmente, es decir, salir corriendo si aparece el león. Tiene una función social, que es lo que decía el estudioso que tú citas. Al expresar nuestro estado de ánimo, se facilita la interacción social. ¿Qué te pasa? ¿Estás triste?, te dicen. La comunicación, el vínculo. Además de la expresión oral, cobra mucha importancia la comunicación no verbal, esa que siempre nosotros hablamos, que es mucho más importante que la expresión oral, que es como un 30-70%, el 70% de la comunicación no verbal, que se refleja en muchas ocasiones de manera inconsciente. No queremos andar comunicando, pero comunicamos igual si estamos bien o estamos mal. Se nota cuando la persona anda con ganas o anda triste, anda insegura, anda con miedo. Y finalmente la función motivacional. Existe una relación entre motivación y emoción directa, ya que ambas se retroalimentan. Cualquier conducta motivada produce una reacción emocional,
a la que cualquier emoción impulsa la motivación hacia algo. Mira qué importante esto que estamos hablando acá, justamente lo que tú señalas, en lo laboral y en lo educacional. Esto es importante para el jefe, para el equipo de trabajo o para el profesor, porque si yo no motivo emocionalmente al alumno o al colaborador, al trabajador, pucha, está difícil, la cosa no va a ir bien. Entonces, hoy día tenemos que darle más importancia y, por ejemplo, cuando nos sentimos alegres, cuando quedamos con otra persona de vernos, estaremos más motivados para volver a quedar con ella. Como yo les decía al Principito la semana pasada, bueno, acá lo mismo, el Principito se alegraba cuando se iba a juntar con el zorrito porque era su amigo, se motivaba emocionalmente. Todas las emociones entonces tienen una función, no hay que olvidarse de eso. Por ejemplo, una expresión de enfado o rabia provoca rechazo en las personas que están alrededor, así que se alejan y nos dejan en paz. Cuidado, este está enojado, déjenlo un ratito que se le pase. ¿No es cierto? Una cara de tristeza incitará al acercamiento de aquellos que estén más próximos a nuestro círculo de amigos o de familia. Algo le pasa a Chenhui, vamos a acompañarla, que está solita y tiene pena, parece, algo le pasó, por ejemplo. O el asco, que está muy ligado a la supervivencia, pues nos protege, por ejemplo, de comer alimentos en mal estado. Dicho sea de paso, el asco es la emoción más antigua de todas y surge netamente de la supervivencia, por eso es que son funcionales las emociones, Chenhui. Y me encanta lo que tú estás hablando, sobre todo lo que refiere a la parte motivacional y social que van de la mano, la verdad. Esto es un intento de clasificar un poco las funciones para poder hacer un mejor análisis. Pero no es menor lo que tú planteas de que el aprendizaje va a quedar, vamos a aprender en tanto tengamos una emoción de agrado asociado. Yo creo que más de alguno le tiene que haber pasado que cuando vamos a clases, ya sea en el colegio, la universidad o post-universidad, cuando vamos a clase y tenemos hay algún factor emocional que nos hace sentir bien, ojalá por la clase en sí misma, el profesor buena onda, o tenemos ahí amistades, compañeros, uno va con agrado y aprende. Pero cuando uno lo está pasando mal, que también se da, cuando uno se siente como avergonzado, humillado, que no entiende nada, o sea, emociones más desagradables, uno no lo está pasando bien, por lo tanto no va a aprender. Probablemente a muchos les ha pasado con las matemáticas, a mí me pasaba, yo con las matemáticas no me llevaba muy bien, entonces me costaba, y más encima se empieza a dar una suerte de que te empiezan lamentablemente a marcar de que no lo haces bien, entonces al final uno no lo disfruta. Pensemos en el señor Spock. A mí me encanta Star Trek, espero que lo conozcan. El señor Spock, de Vulcano, ¿cómo era? Ahí. Felicidad. Sí. Larga vida y prosperidad. Larga vida y prosperidad. Ahí. El señor Spock. Oye, el señor Spock de la saga Star Trek dice, los humanos son débiles por tener emociones. Y por lo tanto no podríamos tomar buenas decisiones en tanto tengamos emociones. Gran error. Pensemos en cómo es él. Él es hiperanalítico, hiperobjetivo y toma decisiones basadas en la lógica. Pura y santa lógica, como si fuera un ordenador. El tema es que las emociones juegan un papel decisivo a la hora de tomar decisiones, debido a dos factores que plantea la doctora en psicopedagogía Isabel Paula en su estudio del 2010 de la Universidad de Barcelona. Las emociones determinan nuestras metas, en base a lo que nos agrada o nos desagrada, lo que hablábamos antes. Si no somos capaces de reconocer nuestras emociones, no vamos a ser capaces de reconocer lo que nos gusta, lo que nos agrada y lo que no nos hace bien. Sigamos con esto a la vuelta de escuchar a ¿qué más pues? De J Balvin. Y continuamos con Café Kintsugi y saludamos a nuestro auspiciador Instituto Kintsugi, expertos en psicoterapia y trauma MDR. Chenhui, nos estabas contando sobre el Dr. Spock. Claro, sobre el Dr. Spock, que él considera que las emociones son debilidad, sentirlas, ¿no? Pero estábamos hablando también de estos estudios que hizo la psicopedagoga Isabel Paula de la Universidad de Barcelona, en donde ella nos explica que percibir las emociones va a ser un factor muy, muy relevante para poder notar qué es lo que nos agrada y qué es lo que no.
Y eso va a ser gravitante para poder perseguir, para poder formular nuestras metas, nuestros anhelos, nuestro camino de vida. El sistema emocional utiliza un modo muy distinto al sistema intelectual. El sistema emocional se especializa en respuestas más rápidas. Funciona en modo automático, basado en un conocimiento adquirido, en patrones que nosotros vamos adquiriendo y se va formando acá patrones neuronales de las experiencias que vamos teniendo. Entonces, eso nos permite reaccionar de manera rápida y automática ante patrones, situaciones, porque por experiencia sabemos que nos agrada y nos hacen bien, o nos desagrada y nos ponen en peligro. Muy por el contrario, el sistema intelectual progresa paso a paso, según una secuencia lógica, y por lo tanto va a requerir mucho más tiempo para procesar esa información y puede dejar incluso información re importante de lado. Imagínense que el señor Spock es el que está comandando esta nave, que en alguna película lo hizo por poquito momento, y no se habría percatado de situaciones re importantes y no habría podido reaccionar de manera rápida. O imagínense que vamos funcionando solamente con este sistema racional, pensante, paulatino, y estamos en una esquina, hay luz verde, vamos a pasar, pero viene un camión desenfrenado y nosotros estamos avanzando y decimos, oh, viene un camión, parece que a alta velocidad, es posible que si yo siga caminando me va a atropellar. ¿Qué hago? ¿Retrocedo? ¿Corro? ¿O me quedo aquí inmóvil? ¿Cuál será la mejor solución? En que yo pienso todo eso, lógica y racionalmente, y muy pausada, analizando etapa por etapa lo que va a ocurrir. El camión ya pasó por arriba mí y me atropelló. Si dejamos que nuestro sistema emocional funcione adecuadamente, que fluya, yo tengo luz verde, voy a pasar, escucho un sonido, siento la emoción, miro, corro rápidamente o retrocedo, pero eso va a ser una reacción rápida, automática, y vamos a poder salvarnos. Es re importante que nosotros convivamos nuestro sistema emocional. La mayoría de las personas utilizan ambos sistemas, emocional e intelectual, para tomar las mejores decisiones. O usamos el que consideramos más adecuado dependiendo de la situación, pero claro, esto no es tan consciente, es más fluido, es más automático. Bueno, es el parangón que hace la serie justamente con el Capitán Kirk y con el Dr. Spock. El Capitán Kirk es altamente emocional, casi impulsivo, diría yo, porque sus emociones a veces lo llevan al extremo. Y ahí está esa mezcla bonita, que es casi, Star Trek sería como un cerebro, donde está el Capitán Kirk, que serían las emociones desenfrenadas, y Spock, la lógica intelectual. De alguna manera, por eso que está esto, se ve un poco en el desafío Kobayashi, ¿cómo se llama? El desafío en el desafío Kobayashi. Claro. Bueno. Donde ahí entran los dos en pugna. Claro. Porque el doctor Spock dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Cómo? No lo logra entender. Y racionalmente lo cuestiona. Sí, muy bonito. Bueno, ¿qué entendemos por estas mal llamadas emociones negativas? La audiencia no se enoje porque dije emociones negativas, sí sabemos que no son negativas. Pero la gente, el común, el grueso, les menciona. Entendemos por emociones negativas, entre comillas, aquellas que producen malestar psicológico o desagrado. Y esto es lo importante. Las más estudiadas y las más conocidas, sin duda, son el miedo, la ira, la tristeza o la ansiedad. El malestar que provocan estas emociones va acompañado de una activación fisiológica, es decir, una manera de reaccionar de nuestro cuerpo. Eso es lo importante, que suele ser desagradable, pero que también va con una conducta eficaz que nos coloca a salvo. Eso la triada es mente, cuerpo, emoción, razón. Entonces, este cuerpo y esta emoción hacen un binomio muy interesante que tiene una función vital. Y eso es importante seguirlo. Nos ayuda a evitar una amenaza, a expresar enérgicamente una queja cuando detectamos un abuso, o a mostrar nuestra tristeza frente a una pérdida importante. Porque si no seríamos como una cajita inerte que no expresa emoción. Tengo rabia, tengo pena, tengo risa.
No, necesito que mi cuerpo me apoye. Préstame ayuda, cuerpo. Tratemos de comunicar esto que me pasa. Cuando el malestar y la activación fisiológica que provocan las emociones que nos abruman se mantienen en el tiempo y se hacen crónicas, es cuando hablamos de desórdenes emocionales, ¿no es cierto? Ahí es donde tenemos que empezar a poner atención. Cuando no somos capaces de mutar, de pasar de una emoción a la otra e ir dejándolas de acuerdo al momento, y nos quedamos en ellas. Las emociones desagradables no son malas en sí mismas, sino en tanto que se fijen impidiendo el paso de emociones positivas, ¿no es cierto? No es que las emociones negativas sean malas, lo malo es que, si podemos decirle así, tiene que ver con un cierto modo inadecuado de vivirlas, de enfrentarlas, de encararlas. Este modo prioriza las emociones negativas a las positivas, o vive las emociones de tal modo que no permite salirse de aquellas que son más desagradables. Por ejemplo, experimentar tristeza tras la muerte de un ser querido o tras una ruptura es un signo totalmente positivo que indica un manejo adecuado de una situación, de un duelo. Sin embargo, pasar 15 años encerrados en la tristeza que nos ha hecho mal e incluso no salir de eso, ahí estamos mal. O reaccionar con molestia hacia la persona que nos ha hecho mal e incluso modificar las condiciones de la relación. No, yo no lo perdono, me enojo y estoy molesto siempre. Esto ya implica ya que algo nos está pasando y es momento de poder revisarlo. Estas formas de manejar nuestras tristezas negativas son inadecuadas porque nos conducen a un modo de vivir que nos quita la fuerza y nos impide avanzar. Nos impide estar bien aquí y ahora para poder ir mutando, usando todas las disposiciones de emociones disponibles de acuerdo a cada momento. No, nos quedamos en una, nos quedamos ahí atrapados. Los signos de una gestión inadecuada de las emociones son importantes, entonces poder poner atención a ellos. Si presentas alguno de estos siguientes comportamientos o signos, es muy probable que estés atrapado en un mal manejo de tus emociones. Por ejemplo, evitar la familia o los amigos. Estar convencido de que la vida no guarda cosas buenas para ti en el futuro. Consumir mucho alcohol o drogas. Pensar constantemente en eventos dolorosos. Presentar problemas de salud mental como ansiedad, depresión y otras condiciones. Ser incapaz de disfrutar el presente. Plantearse vengarse de alguien, no, me la va a pagar, qué sé yo, y tener explosiones de ira, no poder controlarnos ante una situación desagradable, Chen Hui. ¿Algunas claves para afrontar estas emociones desagradables? Bueno, veamos qué se puede hacer. ¿Qué piensas tú? Bueno, esto es re importante. Veamos algunas claves que entendamos son dentro de lo genérico posible, porque cada individuo es muy distinto al otro. Pero podemos evaluar un par de tips, ¿no? Primero hay que acostumbrarse a asociar palabras que las emociones nos puedan ayudar a identificar. Las emociones están a nuestro servicio y el pensamiento al servicio de las emociones para ayudarnos a comprender qué nos ocurre. De este modo, es muy útil comenzar a identificar la emoción que sentimos y que usualmente logramos percibir cómo se expresa en alguna parte de nuestro cuerpo. Esto es muy personal. Hay quienes van a identificar que una persona puede llevar sintiendo dolor en el estómago y puede padecer un desequilibrio gastrointestinal. Y esto le sucede en épocas justo en que la situación familiar y laboral le genera mucho estrés. Se exige mucho ella misma y no es capaz de pedir ayuda, aunque sabe que no puede más con la situación. En este caso, las emociones negativas no son expresadas y por lo tanto comienzan a somatizar. Ello va a afectar diariamente, provocando problemas digestivos claramente. Si es un tema difícil, pueden llevar, por ejemplo, un diario emocional, en donde uno va anotando con cierta frecuencia cómo nos vamos sintiendo y en qué parte de nuestro cuerpo percibo que siento esta emoción. Esto nos va a ayudar a clarificarnos a nosotros mismos y poder entendernos y poder comprender que a veces notamos dolores corporales, pero en realidad es una expresión de la emoción que no estamos comprendiendo. Anotamos la vivencia, en qué creemos que ha surgido esta emoción. Acá no hay fórmula perfecta ni exacta, ni que tenga que ser validada por un experto. Esto es a nuestra medida. Hay quienes pueden, por ejemplo, es muy personal,
quizás a la mayoría le va a resultar que cuando tenemos como un malestar en el estómago, algunos puedan notar que hay estrés, pero otros podrían notar que hay miedo, por ejemplo, ¿cierto? Dolores de cabeza también, lo mismo. Algunos puedan notar que los dolores de cabeza también se dan por estrés. Otros pueden notar que se dan por cansancio. Otros podrán notar que es cuando notan que están pensando y repensando y no avanzan, ¿sí? Y vámonos a una tanda comercial y a la vuelta seguimos conversando de estos temas. Y estamos de vuelta, saludemos a nuestro auspiciador, Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico con MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica y orientada al tratamiento psicológico del trauma. Sus reservas al WhatsApp más 569 56 34 50 78. El trauma se puede superar. Julio César. Sí. Bueno, hemos venido viendo este tema de las emociones desagradables y las emociones están relacionadas, como hemos visto, con sus dos amigos. La razón, ¿no es cierto?, lo intelectual, y por otra parte, el cuerpo. Porque en el cuerpo es donde vamos llevando la cuenta, como dice Ono van der Kar, ¿no es cierto? Y Ono van der, ¿cómo se llama el otro? El Van der Hol. Ono van der Hol. Sí. Y la única manera de entender esto de las emociones es cómo van dando este eco en el cuerpo y cómo nos van haciendo sentir. Entonces, una de las formas que también podemos paliar o poder entender o conocernos es aplicando técnicas de relajación. Aquellas emociones que son más desagradables, que están ligadas al estrés, por ejemplo, y a la ansiedad, pueden ser gestionadas de manera satisfactoria a través de las técnicas de relajación como la respiración controlada, la respiración cuadrada o la respiración muscular progresiva de Jacobson. Pueden encontrar toda esa información en internet, está muy bien explicada. Y la práctica constante, esto es importante, la práctica constante va a hacer que el cuerpo, ¿no es cierto?, que este cuerpo emocional también vaya entendiendo de mejor manera en cada práctica cómo ir gestionando el estrés, la ansiedad, etc. Estas permitirán volver a un estado, es como un vaso turbio, ¿no es cierto?, que se aquieta el agua y se aclara, vuelven a una actividad cerebral normal y a prevenir esas situaciones en las que empiezas a estresarte por la posibilidad de tener una situación de peligro, de miedo, que puede ser imaginario o real, como hemos visto. Así que por eso es que es importante practicarlo. No dejes de practicarlo. La práctica hace al maestro. Es verdad, la práctica hace al maestro. Eso es re importante porque muchos, sobre todo quienes se inician quizás en prácticas más meditativas o simplemente ejercicios de respiración, de relajación, o tai chi, yoga, algunos, sobre todo por la vida tan rápida que llevamos, tendemos a creer que todo debe ser inmediato. Entonces, como que yo me pongo a meditar ahora y en 15 minutos yo ya debiese estar fantástica y tener todo claro lo que siento, y eso no es así. Es un proceso que va evolucionando en la medida también que yo voy mejorando mi experiencia, mi expertise, y por ende voy a ir aumentando mi capacidad de contactarme con mi cuerpo. ¿Por qué es tan importante el cuerpo? Para que lo comprendamos quizás un poco más científicamente. Nuestro cuerpo es un entramado de sistema nervioso que está interconectado por todas nuestras neuronas. Las neuronas no solamente están en nuestro cerebro. Somos todo múltiples neuronas que recorren todo nuestro cuerpo, y el sistema nervioso central, que son todas este entramado de neuronas, básicamente son el soporte fisiológico de nuestra expresión emocional. Por lo tanto, lo que sentimos emocionalmente, que es una vivencia subjetiva, tiene un respaldo corporal a partir de nuestro sistema nervioso. Presten atención a las emociones que sienten. Vayan colocando nombre. Es muy importante colocar nombre. Aunque no importa si lo que ustedes, el nombre que le están colocando, a lo mejor no les haga mucho sentido, no estén tan claros al principio, pero mientras las vayan haciendo van a ir autocomprendiendo mejor lo que les pasa. Y recuerden que esto no es un manual, es vivencia personal. Acepten las emociones desagradables también. Tendemos a creer como que no pudiésemos tener emociones desagradables,
como que no podemos sufrir. Lo más importante es aceptar que podemos sentir emociones de desagrado. Es normal sentirlas y está bien experimentarlas. Las emociones son nuestra brújula interna. Por lo tanto, permitir que todas las emociones, no solamente las de agrado, sino que las de desagrado, las vivamos, nos van a entregar información esencial sobre nuestro estado interior y sobre nuestra realidad. Negar las emociones, rechazarlas, ignorarlas, en realidad va a aumentar el problema, va a aumentar la dificultad, nos va a colocar dificultad adicional al hecho de lo que estamos padeciendo con una emoción que se percibe como negativamente, pero en realidad todas las emociones nos hacen bien. ¿Por qué? Porque no vamos a lograr entender qué nos ocurre. Negar, rechazar, suprimir, evitar nuestras emociones va a evitar que no logremos entender qué nos está pasando. Si no entendemos qué nos pasa, ¿cómo podríamos dar solución? Negar, ignorar, suprimir emociones, en realidad también es un cierto grado de ilusión, porque al final el malestar va a salir de alguna manera, va a mutar en nuestros dolores corporales, en nuestras sensaciones corporales, o va a mutar en muchos pensamientos desagradables que nos van a hacer la vida muy, muy compleja. Si estamos en una situación de malestar o sufrimiento, no es necesario reprimir o negar lo que nos ocurre, sino escuchar el malestar para poder entender lo que nos pasa y dar solución. Por lo tanto, no es necesario rechazar nuestras emociones, ni las positivas ni tampoco las negativas, sino que aceptarlas, vivirlas y responder al llamado interno que estamos teniendo para poder dar solución a lo que nos pasa. Esto es como, imagínense que tenemos una pelota de plástico y la queremos hundir en una piscina. Esta emoción, estas son las emociones que queremos hundirlas, negarlas, deshacernos de ello. Entonces vamos a la piscina, hundimos la pelota. Inténtenlo, hundan, la pelota va a salir por todas partes, se nos va a escapar, va a flotar. Siempre el malestar va a salir en tanto no lo atendamos. Me encanta ese ejemplo de la pelota. Creo que todos lo hemos hecho en una piscina y de verdad las emociones en clínica así emergen. No, es que no quise, lo chuteé, pero va a salir. Es como el volcán, va a salir. La energía no se puede contener, hay que dejar que fluya. Y para eso hay que adquirir conciencia de que una emoción es un indicador de algo. Una emoción es algo que está pasando, algo nos indica. Es necesario comenzar a comprender que las emociones son un aviso, una nota, una notificación. Oye, te está pasando algo, date cuenta. Más aún las que nos desagradan. Y por eso es que no hay que negar ellas. No solo hay que tomar las ricas, sino también las otras. Las otras es, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto me da angustia? ¿Por qué esto me da miedo? ¿Por qué esto me pone raro? ¿Hay algo que te coloca en riesgo? Cuídate, ponte a salvo, soluciónalo. Es decir, hay algo en nuestra vida que tenemos que atender y resolver. De eso se trata, de entenderlo. Una emoción, por lo tanto, surge como una respuesta a una experiencia, siempre, y nos permite identificar si nos hace sentir bien, invitándonos a seguir por ahí. Si te hace sentir bien, por ahí es, ¿no es cierto? A seguir por ahí, a mantener. Y si nos hace sentir mal, nos está diciendo, haz algo. Esto no te hace bien, ponte a salvo, por ahí no es. Algo te está pasando. Si queremos dejar de sentir esa emoción desagradable, entonces nuestro norte, ¿cuál es? No es negar, no es evitar, no es controlar, es dejar de sentir o hacer como que nada nos está pasando. No sigas hundiendo la pelota, sino que todo lo contrario. Identifícalo, siéntelo, ve la causa que gatilla esta respuesta interna y luego toma acciones resolutivas. Agarra la pelota y di, ¿por qué me estás haciendo algo? ¿Qué pasa? Quiero saberlo. Te vas a conocer mucho mejor y vas a ver que duele mucho menos. ¿Cierto? Vámonos a escuchar que sí y regresamos después. Vamos. Bueno, ya estamos acercándonos al cierre, así que vamos a tratar de alcanzar y darles más tips. Es re importante expresar a los demás cómo se sienten.
No se trata de que andemos comunicando a todo el mundo lo que sentimos durante todo el día, no. También hay que tener cuidado con quién nos comunicamos. Sobre todo porque en el día a día estamos acostumbrados al ¿cómo estás? Pero es como un saludo más protocolar. Como que en general nadie se espera que uno entre a contar todo lo que nos está pasando en la vida y nosotros tampoco. Pero es importante conectar con aquellas personas que pertenecen a nuestro círculo interno, aquellas personas que están de nuestra absoluta confianza, donde hay un nexo de amistad hermoso, conectados, la pareja, sus padres, sus hermanos, donde uno se pueda sentir escuchado y sin ser enjuiciado. Muchas veces incluso es más sencillo, basta con nombrar lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo, y de esa manera a veces logramos sentir un alivio. Las emociones, como les decíamos antes, cumplen una función re importante, que es la de facilitar que nos vinculemos con otras personas. Si nosotros evitamos sentir, vamos a evitar expresar a los demás lo que nos ocurre, para bien y para mal. Lo que vamos haciendo entonces es colocar distancia emocional con las personas y con nosotros mismos, y a la larga la consecuencia de eso va a ser que nos aislamos. Y muchas veces probablemente algunos han sentido que aunque estamos en una habitación con muchas personas que conocemos, aún así nos sentimos solos y aislados. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a evitar que nos ocurra esto? Es empezar a sentir nuestras emociones y empezar a comunicarnos con el otro de confianza a partir de nuestras emociones. Si esto no lo hacemos, a la larga nos vamos a desconectar. Incluso, ¿qué es lo que también va a pasar? Va a dificultar mucho que las personas nos conozcan, porque las personas no van a entender qué nos pasa. Tal vez se han dado cuenta que algunas personas como que siempre están como con cara de póker, ¿no? Como que uno nunca sabe si están tristes, están alegres, están enojados. Cuando creemos que están enojados, en realidad están solamente serios o tranquilos, o cuando creemos que están tranquilos, en realidad dentro están muy estresados, muy nerviosos o enojados. Entonces, ¿esto qué pasa? Genera un distanciamiento porque no nos conocen y no nos comprenden. Entonces nos vamos sintiendo cada vez más solos. Hay que transmitir lo que nos pasa para que podamos comunicarnos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Primero, comprendiendo qué nos ocurre a nosotros para poder comunicarnos en el mismo lenguaje con un otro. Aquí lo único negativo de las emociones es que las guardemos dentro de nuestro cuerpo y que no las expresemos. Lo negativo no es sentir emociones, lo negativo es no sentir emociones, lo anormal es no sentir emociones. Julio César. Bueno, y es imposible no sentir emociones, así que tienes que expresarlas y entender por qué las estás expresando y modular. Esto es como ser el DJ de tus emociones, ¿ah? Entran y salen emociones, les subo el volumen, las mezclo, las entiendo, las comprendo. Yo creo que una buena metáfora es ser buen DJ de tus emociones. Y no culpes a otro. Si tú dices, no, es que por culpa de él, no. Las emociones son personales. Él no te las pegó a ti. Algo te está pasando a ti en tu ser más íntimo y tú tienes que entender tus emociones. Cuando nos empezamos a ser expertos y buen DJ de emociones, empezamos a entender que tenemos emociones que parecen medias parecidas, pero que son cosas súper distintas. Es distinto, por ejemplo, acordarme de un maravilloso recuerdo de mi vida que me da nostalgia. Y yo digo, no me dio pena acordarme de eso. No, no es pena, es nostalgia. Es una alegría de algo que estás evocando. Los brasileños le llaman saudade, por ejemplo, al recuerdo, a la nostalgia. Eso no es tristeza, ¿no es cierto? Es una alegría de algo lindo que viví. Entonces, las emociones son un arte. Y en este sentido, bueno, quiero citar a dos autores al cierre del programa. Uno es a Erich Fromm, con El arte de amar, libro que les recomiendo para leer en familia. Un libro maravilloso, sencillo, en clave sencilla para la familia. Está en internet, el PDF por ahí. Yo no debiera decir esto, pero ya lo hice. Y en segundo término, a Eric Goleman, que yo creo que a él le debemos harto. Y le debemos harto porque él hizo que fueran pop, que fuera popular el tema de la famosa inteligencia emocional. Después habló sobre la inteligencia social, que es lo mismo llevado a los grupos y a las comunidades. Y él puso también en un lenguaje dentro de lo científico, tratando de hacerlo más sencillo, explicar la importancia de las inteligencias emocionales.
Y tenemos a Gardner, que habló de las inteligencias múltiples, que nosotros tenemos muchas inteligencias, deportiva, ecológica, con los animales, con el arte, con la música y también con las emociones. Entonces, a cultivar las emociones, a conocernos. Si estas emociones se nos pegan y no podemos salir de la pena, de la rabia, de esto, es hora de buscar ayuda profesional. Si comienzas a sentir que te invaden la emoción y no puedes salir y no puedes dominarla, busca ayuda profesional para que tu vida mejore y puedas administrarla y ser un buen DJ de las emociones. El enfado o el miedo son emociones que, bien gestionadas, nos ayudan a protegernos y a defender nuestro espacio vital, y que sin embargo se clasifican lamentablemente como negativas, no siéndolo, al contrario. Es importante recordar que las emociones son positivas de por sí. Lo único negativo es reprimirse. Lo único negativo es no expresarlas. Lo único negativo es no leerlas en tu trabajador, en tu equipo de trabajo, en tus alumnos, en tu colegio o en tus hijos. Dedícale a tus emociones y trata de entenderlas del otro. Vas a ver cómo la vida empieza a mejorar. Que tengan un tremendo día. Nos vemos acá en el Café Kintsugi. Chao. Nos vemos, feliz día.